Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Adrián Jaramillo. Quienes no me conozcan, bienvenidos a este curso. Esta va a ser ya el último curso, o sea, quiere decir el parcial 3. Y bueno, por distintos motivos, pues por motivos personales, como ya lo saben los que han tomado los cursos anteriores, no puedo dictar las clases de manera personal. Bueno, en pocas palabras, porque me voy del país. Sin embargo, pues estoy haciendo la grabación en estos momentos en el mes de julio. Pues ya revisé los temas, revisé que todo estuviera en orden, que no hubiera algún tema que, es decir, ya revisé el programa y estoy al tanto de todos los temas que van a tener que estudiar para ser evaluados. Entonces, vamos a intentar abarcar todos los temas en estas clases. Van a ser clases más corticas, ¿cierto? No las que hacíamos pues en vivo eran de hora y 40, hora y 45, bueno, hora y 30, pero van a ser más corticas porque digamos que ustedes no van a estar, pues yo no voy a estar ahí dando el tiempo para que ustedes copien, que eso se demoraban total por ahí una media hora. Eh, También para que sea más práctica para ustedes, ya que no es en vivo, sino que es en video, y eso lo entiendo, y sé que por ende no pueden ser tan extendidas para evitar que se aburran o que sientan que está muy pesado. Entonces, intentaremos de que las clases sean más o menos de una hora, y la metodología, pues ya que no es en vivo, va a cambiar un poco. Es decir, voy a ir más al grano con respecto a las definiciones, y vamos a intentar hacer los ejercicios, pero en la parte de los talleres. ¿Por qué? Para que nos dé el tiempo para cubrir los talleres, por un lado, y por otro, porque considero que es más práctico. Es decir, vamos a dar las definiciones, los teoremas y un ejemplito chiquito de cada tema, uno o dos ejemplitos chiquitos que sean necesarios, y pum, pasamos a los talleres, listo. Entonces, bueno, cualquier cosa se los voy comentando al correr de los videos. La idea es que sean aproximadamente entre 10 y 12 videos, donde curamos en unos videos todos los temas, en otros cada taller, y en otro un video del taller de repaso, ¿cierto? El taller final y los ejercicios tipo parcial. Bueno, y quienes no me conocen entonces, pues yo he sido tutor GEA desde hace más de 3 años. Tristemente, debido a esta situación personal, bueno, en realidad es una excelente situación personal, pues no puedo continuar siendo tutor GEA. Sin embargo, les recomiendo que asistan a los GEA, que vayan a las tutorías, porque es un programa excelente para ustedes. Y bueno, para quienes por lo que sea tengan que repetir el curso, todas estas clases estarán subidas en YouTube para los que les sirva el próximo semestre. Bueno, entonces vamos a comenzar sin más preámbulo. A ver, me aseguro que se esté grabando, pausar, detener y grabación, detener grabación. Listo. Y los tableros los iré subiendo al Drive. Listo. Bueno, por último, también, pues en los cursos pasados, pues tenía la ayuda de Ana, ¿cierto? Para resolver dudas por WhatsApp. No sé si en este curso se pueda, creería que no, debido a pues, la situación, pero iré mirando cuál será la mejor forma de poder apoyarlos en este curso. Bueno. Entonces, clase uno, vamos a ver todo lo que compete a las sucesiones. Entonces, clase uno, bueno, ya está escrito ahí, entonces vamos a ver todo lo que compete a las sucesiones, que es el último capítulo de esta materia. Bueno, entonces, las sucesiones, unas primero.
sucesiones. Vamos a ver, no, vamos a ver más bien una introducción. Vamos a llamarlo introducción porque eso realmente es lo que es. Es decir, ¿qué es una sucesión? Una sucesión va a ser una lista. Una sucesión va a ser una lista de números. Es decir, a uno, a 2, a 3, 4, que van a seguir una fórmula específica. ¿Listo? Van a seguir una fórmula específica. Normalmente las sucesiones tienen una fórmula, ¿listo? Entonces, por ejemplo, una sucesión sería 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Pues el mismo nombre lo dice. Yo creo que todos intuitivamente sabemos que es una sucesión. Una lista ordenada de números que es infinita, donde, donde tenemos, vamos a poner en este caso, este va a ser a sub 0, este va a ser a sub 1, este va a ser a sub 2, este va a ser a sub n. Así es como vamos a delimitar siempre una sucesión donde a sub n se refiere al enésimo término de de la sucesión. Es decir, una sucesión siempre va a ser, bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos va a ser infinita. Eh, Otra sucesión sería la sucesión definida por la fórmula 2n más 1. Listo. Vamos a tener una sucesión definida por esta fórmula, la cual va a iniciar en n igual a 0 y termina en n igual a infinito. Entonces, esta sucesión, al ser de la fórmula 2n más 1, yo le empiezo a asignar los números y voy reemplazando como si fuera una función. Entonces, para n igual a 0, para n igual a 0, vamos a tener 0 por 2 0 más 1 1. Para n igual a 1, 2 por 1 2 más 1 3. Para n igual a 2, 2 por 2 4 y 1 5. Para n igual a 3, 3 por 2 6 más 1 7. Y vean la forma que va tomando. Tiene una secuencia lógica, ¿cierto? 1 3 5 7 9 hasta infinito. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con sucesiones infinitas. Son las que nos interesan en este curso. Igual una sucesión no necesariamente tiene que ser infinita. Eh, Vamos a decir entonces, bueno, vamos a decir entonces los términos de la notación. Vamos a escribir por aquí notación. Recuerden que las clases yo no las doy precisamente al ritmo de, o en el orden en el que están en las notas de clase. Las doy al ritmo que yo considero que es el más apropiado, en el orden que yo considero más apropiado. Entonces, notación, vamos a decir, por ejemplo, vamos a tener acá la sucesión de esta fórmula, raíz de n-3. La vamos a encerrar en estos corcheticos y vamos a decir que va desde n igual a 3 hasta infinito. Esa va a ser la notación que vamos a guardar. Y por ejemplo, esta entonces empezaría con n igual a 3, 3 menos 3 es 0, o sea, raíz de 0. Luego, n igual a 4, 4 menos 3 es 1. N igual a 5, 5 menos 3 es 2. Entonces vean que una sucesión empiezo en 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy reemplazando los valores. Reemplazo la n y voy poniendo la lista de números, ¿cierto? Es una lista y ya. Bueno, eh, entonces también tenemos otra forma de definir las sucesiones. Otra forma de definir las sucesiones, bueno, pongamos acá otro ejemplito. Las sucesiones también pueden ser de este estilo, con negativo. -1, n+1, sobre 3 a la n. Esperen que esto está bastante incómodo. Bueno, ahora sí. N+1 y aquí 3 a la n.
Y esto va a ir desde 1 hasta infinito. Esto será igual a, si ustedes empiezan a hacer esas operaciones, será menos 2 tercios, 3 a la 3 a la 2 menos 4 sobre 3 a la 3. Iban que va siguiendo una secuencia lógica. Entonces yo con esto yo ya sé que el siguiente, que el siguiente será 5 sobre 3 a la 4. El siguiente ya sé que será menos 6 porque se está intercalando sobre 3 a la 5. Bueno, ahora, las sucesiones también se pueden definir por, eh, por recurrencia. Esto se llaman sucesiones por recurrencia. Sucesiones por recurrencia. ¿Cómo así que una sucesión por recurrencia? Una sucesión por recurrencia, vamos a decir, en este caso, por ejemplo, f1 es igual a 1, f2 es igual a 1 y fn va a ser igual a fn menos 1 más fn menos 2 a partir de n mayor o igual a 3. Bueno, voy a ponerlo acá abajito para que no se vea tan desordenado. Así. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos está diciendo es, vea, el término a sub uno será, bueno, pongámoslo con otro color para evitar confusiones. El término a sub uno me están diciendo que es uno. El término a sub 2 será uno. Y vean que de ahí en adelante, es decir, desde el término 3 me están diciendo que todos serán la suma de los dos anteriores, ¿cierto? La suma, o sea, A sub 3 será A sub 2 más A sub uno. Entonces voy a sumar estos dos. Uno más uno, 2. Sigamos. A sub 4 será la suma de los dos anteriores. A sub 3 más A sub 2, o sea, 3. A sub 5 será la suma de los dos anteriores, o sea, A sub 4 más A sub 3. Esto da 5. Y así sucesivamente. Vamos a hacer la última. A sub 6 va a ser igual a la suma de los dos anteriores. 5 más 3 es 8. Y esta de aquí se conoce como la famosa sucesión de Fibonacci, para que la tengan en cuenta. Esa, pues por ahí sale el gráfico también en Google, que es muy, muy interesante esta sucesión. Listo. Eh, bueno, ahora sí vamos a hacer también un ejemplito de lo que es el gráfico. Bueno, no un ejemplo, vamos a hablar de cómo se grafica. Bueno, vamos a poner esto así y vamos a poner gráfica, la gráfica. Bueno, nosotros en la gráfica las vamos a graficar en la recta numérica. Para nosotros las sucesiones las vamos a graficar en una recta numérica y ya. O bueno, no, en realidad sí es un eje coordenado. En realidad sí es un eje coordenado. Solo que se extiende hacia el infinito en el eje X. Entonces acá está Y, acá está X. Bueno, en realidad en este caso sería, aquí sería N y aquí sería A sub N. Entonces vamos a graficar lo que es la fórmula. A sub N es igual a N sobre N más uno. Vamos a bajar esto un poquito. Bueno, ¿qué pasa con esto? Vamos a hacer una tabulación. Cuando N vale cero, a ver, N y A sub N. Cuando N vale cero, A sub N vale cero. Cuando N vale uno, A sub N vale un medio. Cuando N vale 2, A sub N vale 2 tercios. Un poquito más grande. Cuando N vale 10, A sub N vale
10 onceavos. Cuando n vale 100, a sub n vale, ¿qué? 100 sobre 101. O sea, 0,5, 0,66, 10 sobre 11. Eh, Madre, esa no la tengo tan presente. Ah, bueno, esa vendría siendo, a ver, 0,88. 9, 18, 90. No, perdón, esta viene siendo 0,99. Es que apenas que la estoy haciendo a la cabeza, pero lo revisan. 100 sobre 101, bueno, esto se va aproximando a ser 0,99, ¿cierto? Entonces vean que esta sucesión tiende hacia uno, ¿cierto? Empieza en 0,5 y se va acercando hacia uno. Voy a bajar un poquito este coso para que quepa todo. Bueno, en realidad lo voy a poner al final, acá. Y vean que esa sucesión vamos a poner aquí 0,5 y vamos a poner aquí 1. Entonces, en cero es cero, ya por aquí llega a 0,5. Vamos a ponerlo así, ¿ta? Y se va acercando cada vez uno, aunque nunca toca uno, ¿cierto? Esto en el infinito, pues llegará a ser 0,99999. Y esta se va volviendo la gráfica de la sucesión. Bueno, ojo, yo hice ese dibujo para unir los punticos, ¿cierto? Pero en realidad yo no puedo hacer eso, porque es que una sucesión no es una función continua, eso es totalmente falso. Una sucesión es algo discreto. Bueno, para los que no sepan qué es discreto, discreto quiere decir que no es continuo, sino que va definido con punticos, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Vean que esto no está definido para 1,4, no está definido para 2,3. Va como saltando, ¿cierto? Salto de 0 a 1, salto de 1 a 2, salto de 2 a 3. Pero yo no estoy cogiendo el rango completo entre 0 y 1, entre 1 y 2. Acá me estoy olvidando de infinitos números, del 0,1, del 0,2, 0,3, del 10,1, 10,2, etcétera. Bueno, entonces esto es algo que se llama discreto, ¿listo? Una representación de datos discretos. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a ver entonces eh, la definición de sucesión. Bueno, vamos a ver la definición de sucesión. Bueno, antes de eso vamos a ver que algunas sucesiones se pueden definir, eh, se deben encontrar su fórmula, es decir, eh, hallar la fórmula de la sucesión, de la sucesión. Hallar la fórmula de la sucesión, entonces, ejemplo, vamos a poner aquí a sub n y esto va a ser igual a 1, 3, 6. No, mentira, mentira, mentiras, perdón, perdón, borren esto, borren esto. Esto va a ser -1/4, 2/9, -3/16, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no hay, digamos, una fórmula que me sirva para hallar fórmulas de sucesión. No. Yo tengo que identificar de qué estoy hablando y esto lo haremos más a detalle en el taller. Lo que se busca, lo que se busca es que nosotros veamos la sucesión y empecemos a identificar cosas, a ser un poquito inteligentes y ver qué notamos.
Entonces, yo lo que noto ahí es que la fórmula muy probablemente será este estilo. Uno, 2, 3, 4. Está siguiendo esa secuencia tan fácil, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4. Acá es n igual a uno, n igual a 2, n igual a 3. Vean que sigue esa secuencia. N. Los signos se están intercalando, ¿cierto? Cuando los signos se intercalan, tengo que ponerle un menos uno a la n. Ya eso lo veremos con más calma a medida que vayan pasando los ejercicios, pero cuando los signos se intercalan, ponemos menos uno a la n. Nota, vamos a poner menos uno a la n en las sucesiones cuando los signos se intercalan. Los signos se intercalan. Recuerden que yo los tableros los subo al Drive, listo. Bueno, menos 1 a la n, entonces está n, porque en n igual a 3 pues ese está el 3, ¿cierto? Sobre, ¿qué hay en el denominador? Yo veo esa secuencia de números y todos tenemos que saber, o sea, de verdad, todos tenemos que saber a estas alturas del partido, después de ver diferencial e integral, que estos son los n elevados al cuadrado. Listo. Pero ojo, no n elevado al cuadrado. A ver, vamos a borrar esto por un segundo y vamos a analizar este numerito acá. ¿Qué tengo en el numerador? Tengo menos uno a la n, acá tengo un n, pero en el denominador que tengo 4. 4 es 2 al cuadrado. Para n igual a uno. Para n igual a uno. O sea que yo no puedo poner en el cuadrado porque eso sería mentira. Uno al cuadrado no da uno. Vean que en el denominador yo lo que tengo es 2 al cuadrado. O sea que yo tengo que poner n más uno, n más uno al cuadrado. Listo. N sobre n más uno al cuadrado. Otra forma de hacer esto, voy a borrar esto, es yo puedo empezar a decir, bueno, tengo menos uno, bueno, tengo menos uno, el de arriba ya lo sé, sobre 4 es 2 al cuadrado. Luego tengo más 2 sobre 9, eso es 3 al cuadrado. Luego tengo menos 3 sobre 4 al cuadrado. Esto para n igual a uno, esto para n igual a 2, esto para n igual a 3. Entonces aquí yo qué estoy teniendo, tengo el menos uno a la n, porque los signos están intercalados. 3 en n igual a 3, voy a poner la n sobre, ¿qué es 4? 4 es 3 más uno, o sea, n más uno al cuadrado. Y esta será por ende la fórmula de la sucesión. Pero lo estudiaremos más entonces, como les dije, en el taller. Entonces vamos a seguir por acá con vamos a poner número 2, que será ya la definición de sucesión, la definición formal que vamos a utilizar en esta materia. Definición. Ahora, ¿cómo vamos a definir esto? Una sucesión es una lista de números. Es una lista de números. Y una sucesión, voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo. Una sucesión a sub n tiene un límite, tiene un límite L. O sea, ese límite puede ser cualquier cosa, pero vamos a ponerle L. Tiene un límite L y escribimos que el límite cuando n tiende a infinito
límite cuando n tiene infinito de a sub n es igual a L. También podemos escribir, bueno, esto vamos a encerrarlo, pongámoslo en moradito. Y también podemos decir que a sub n tiende a L cuando n tiende a infinito. Listo. Podemos decir cualquiera de las dos cosas, significan exactamente lo mismo. Ahora, resulta y sucede que si el límite existe, si el límite existe, esto va a empezar a asemejarse mucho a integrales impropias. Si el límite existe, decimos que la sucesión converge. Si el límite existe, entonces la sucesión converge, converge. Bueno, copiamos lo completo, no, la sucesión converge. La sucesión, para que quede ahí en las notas. La sucesión converge. Y si ese límite no existe, pues acá, si el límite no existe, la sucesión diverge. Entonces, nosotros más allá de que sea una lista de números y eso en realidad no nos interesa tanto. Nos interesa es ya cómo nos aplica eso a cálculo. Nos interesa cómo aplica cálculo y es decir, vamos a empezar a calcular límites. Entonces, sucesión se va casi que a convertir en un sinónimo de calcular límites. Todo el tiempo vamos a estar calculando límites y calculando límites y calculando límites para, para las sucesiones. Porque nosotros, en primer lugar, queremos saber si la sucesión converge o diverge. ¿Qué es que converja? Y es que cuando se va hacia infinito tiende a un determinado número. Cambio si diverge es porque no tiende a un determinado número. No tiene asíntota, se va al infinito. Bueno, eh, vamos a decir entonces, vamos a empezar a definir un montón de teoremas. Vamos a poner aquí. Eh, teorema uno. Teorema uno. El teorema uno lo único que me dice es que vamos a estudiar los límites como funciones. Entonces dice lo siguiente. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de f de x es igual a L, eh, y vamos a decir que f de x será igual a sub n, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Pues no es un teorema que nos cambie la vida, pero hay que darlo. Porque la traducción de este teorema es que vamos a estudiar, vamos a ponerle aquí, traducción. Estudiaremos las sucesiones, vamos a estudiar las sucesiones como si fueran funciones. O sea, yo les acabo de decir ahorita que una sucesión no es una función, porque una sucesión se salta de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pero nosotros lo que sí podemos hacer es, para calcular los límites, porque es que calcular el límite, pues nosotros sabemos calcularlos es con las propiedades de funciones. Entonces vamos a decir como que, bueno, voy a suponer que una sucesión es una función. Yo sé que eso es mentira, pero voy a ayudarme de ese truquito para poder calcular los límites. Porque es que yo sé calcular límites con funciones. Es decir, ejemplo, vamos a poner aquí,
Este sería el ejemplo número 2. Nos dicen, verifique si, por ejemplo, ejemplo número 2 vamos a tener aquí la sucesión, perdón, qué pena, así, 1/n² + 1. Y nos dicen, verificar si esta sucesión converge o diverge. ¿Cómo sabemos si esta sucesión converge o diverge? Vamos a asumirla como si fuera una función y vamos a calcular el límite. Límite, cuando n tiene infinito, los límites siempre serán al infinito de 1/n² + 1. Entonces, repito, yo quiero saber si si esta sucesión es divergente o convergente, entonces tengo que calcularle su límite. Este límite tiende a cero, o sea que tiende a una constante, es decir, esta sucesión converge. Esta sucesión converge. Entonces recuerden que si el límite existe, o sea, en este caso, pues la sucesión converge. Caso contrario, sería si yo les diera la sucesión eh, n² + 2 sobre n. Porque cuando yo calcule el límite de esta sucesión, yo tomo esto como si fuera una función. n² + 2 sobre n. Yo tomo esto como si fuera una función, calculo ese límite y eso me va a dar infinito. Entonces esto diverge. Esto va a diverger. Porque no existe el límite. Bueno. Eh, Teorema 2. Teorema 2. A ver, yo le puse así. Teorema 1, teorema 2. Vamos a decir que si el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto es igual a cero, entonces también lo hará sin el valor absoluto. Límite. Cuando n tiende a infinito de a sub n, esto es igual a cero. Teorema 3. Teorema 3. El teorema 3 lo que me va a decir es, eh, bueno, se llama teorema de compresión. Teorema de compresión o estricción. Teorema, bueno, es famoso, ¿cierto? Ustedes lo han visto en diferencial, en integral. El famoso teorema de compresión también aplica para las sucesiones. ¿Qué quiere decir el teorema de compresión? Vamos a decir que tenemos una sucesión a sub n es menor que b sub n es menor que c sub n, ¿cierto? Tenemos, tenemos a b comprimida entre a y c. También por eso le llaman el teorema del sándwich, porque está entre uno y otro. Eh, y resulta, y resulta, y sabemos que yo todas estas definiciones, pues son las mismas que están en las notas, pero pues yo recomiendo que lo vean es con mis clases, porque pues yo cojo la misma teoría y yo se las intento traducir bastante más. No se las doy así crudas, sino que intento mostrarles esto de una manera que lo entiendan más fácil. Incluso a veces digo exactamente lo mismo que están en las notas, pero solamente con la manera en la cual yo la escribo o en la manera en la cual yo se las represento, eh, se entiende mucho más, se hace más ameno. Entonces, tenemos esta situación, ¿cierto? B está comprimida entre A y C y nos dicen que AN es igual a L y C sub n es igual a L. Perdón, el límite, qué pena, el límite. O sea,
límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser igual a L y el límite cuando n tiende a infinito de C sub n será igual a L. Es decir, nos están diciendo que el límite de esta se va, digamos, a 6 y el límite de esta se va a 6. Si este límite se va a 6 y este límite se va a 6, ¿a cuánto se tiene que ir esta que está comprimida entre una y otra? A 6. Porque es que vuelve y juega el teorema que vimos en diferencia, perdón, en el primer parcial. Tengo a sub n, tengo c sub n. Entonces, si me dicen que b sub n está comprimida entre ambas, pues tiene que estar acá. Y entonces, si esta cosa tiende a 6 y esta cosa tiende a 6, pues este no puede tender ni a más ni a menos. Tiene que tender también a 6. Entonces vamos a hacer por aquí el dibujo para que les quede ahí. Este va a ser X, este va a ser Y. Entonces voy a decir que a sub n llega por aquí al número 6, C sub n llega por aquí al número 6. Entonces, por lo tanto, B sub n tiene que llegar al 6. Este sería B sub n. Listo. Eh, bueno, teorema número 4. Bueno, entonces vimos la definición. Teorema 4. Ese me perdió. El teorema 4 lo que me va a decir es que sí, sí, límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L y f es una función continua, f es continua, entonces, entonces el límite cuando n tiende a infinito de f de a sub n va a ser igual a f evaluado en L. Entonces, este teorema básicamente está diciendo una cosa demasiado simple, algo que ya sabíamos incluso desde cálculo diferencial. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Pues bueno, resulta que yo tengo una sucesión que se llama 1/n² más 1. Entonces, pues, todos sabemos que esta sucesión en el infinito va a dar cero, ¿cierto? Va a dar cero. Bueno, espérenme un segundo. Límite de a sub n cuando el límite es igual a n. Función f es continua en L. Perdón, es continua en L. Entonces, bueno, esto es lo que está diciendo. Vamos a enmarcar esto. Vamos a enmarcar esto. Esto lo que está diciendo es que yo puedo evaluar f en el valor de a sub n. Yo puedo evaluar f en el valor de a sub n. Como yo les venía diciendo, yo puedo decir f en 100, ¿cierto? Yo puedo decir f en 200. Pero entonces yo puedo tomar la sucesión a en 100, a en 200 y lo voy a representar en términos de función. Cuando yo lo represento en términos de función, voy a tener exactamente el mismo valor de la sucesión. Listo.
voy a obtener exactamente el mismo valor de la sucesión. Bueno, bueno, ustedes van a notar que en este tema de sucesiones y series hay muchos teoremas. La gran mayoría, pues dice cosas muy obvias que ya sabíamos, ¿cierto? La gran mayoría dice cosas muy obvias, pero bueno, hay que verlos, tienen que estudiarlos y comprenderlos. Pues yo sé que es imposible como, o sea, memorizarse tantas cosas, por eso uno no se los memoriza, sino que los aprende a interpretar y con eso es suficiente. Teorema 5, vamos a tener, entonces, eh, teorema 5, se me perdió. La sucesión, la sucesión Rn, la sucesión Rn. Listo. Resulta que la sucesión Rn es convergente, la sucesión Rn es convergente si R está entre -1 y 1. Ojo, ojo con el intervalo. Es abierto acá y cerrado acá. Es convergente si ocurre esto. Es decir, el convergente -1 menor que R menor o igual que 1. Es decir, que, que diverge divergente cuando R va desde menos infinito hasta -1 unido a 1 abierto infinito. Pues con que se aprendan esta de arriba es suficiente, ¿cierto? Y también podemos determinar cuál es el límite de esa sucesión. Límite cuando n tiende a infinito de R a la n. Límite cuando n tiende a infinito de R a la n solamente tiene dos casos, 0 o 1. Es 0 si valor absoluto de R es menor o igual a 1, es menor que 1, o 1 si R es igual a 1. Pues para el caso de convergente, ¿cierto? Porque si es divergente, pues dará infinito, no existirá. Pero cuando es convergente ocurre esto. Puede ser 0 o puede ser 1. Si ustedes reemplazan 1, ¿qué les va a quedar? 1 a la n. Y 1 a lo que sea va a dar 1. Por eso es que ocurre este caso. 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1. En cambio, si la R es otra cosa, si la R es 0,2, 0,3, estos números elevados a la n, si ustedes los analizan, siempre van a tender a 0, ¿cierto? Porque es que 0,2 es 2 décimos, entonces 2 décimos lo elevo a la n, entonces empiezo a elevarlo, digamos, a la 100. Esto 2, queda 2 a la 100 sobre 100 a la 100. Cada vez se va haciendo el número más pequeño porque el denominador se va haciendo demasiado grande. El denominador crece más rápido que el numerador porque está entre -1 y 1. Bueno, eh, teorema 6. Pues estos teoremas, como les dije, dicen cosas pronto que pueden ser bastante obvias. Ya luego veremos teoremas que sí o sí son la clave de la materia. Teorema 6, bueno, es un ejemplo en realidad, es un ejemplo muy importante y me habla del límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la p. Este aparece mucho. Resulta que este límite tiene dos opciones. Es 0 si p es mayor a 0
o es infinito si P es menor que cero. En este caso converge y en este caso diverge. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo uno. Bueno, ya sería el ejemplo 3 porque ahorita hicimos otros dos ejemplos. Ejemplo 3. A ver, vamos a utilizar primero el teorema 5. Ejemplo 3. Y vamos a utilizar el teorema 5. Bueno, de hecho, entonces mejor cambiemos esto de orden, qué pena. Pues no lo tienen que cambiar en su cuaderno. Yo es para que las notas queden bien. Vamos a poner la sucesión 4 a la n y vamos a poner la sucesión eh, menos 2 a la n. Y vamos a poner la sucesión un medio a la n. Bueno, entonces me dijeron, converge cuando r está entre menos uno y uno. Entonces, fácilmente, la r es este numerito aquí. R tiene que estar entre menos uno y uno. Así que esto diverge y esto diverge. Ahora, perdón, esta diverge. Esta diverge y esta diverge porque no están entre menos uno y uno. Cambio, esta sí converge porque está entre menos uno y uno. Un medio es más chiquito que uno. Ahora, como este número es menor que uno, resulta que este límite cuando n tiende a infinito de un medio a la n es igual a cero. En cambio, si esto en vez de ser un medio fuera uno, pues daría uno. Pero entonces, en pocas palabras, en el 99% de los casos me va a dar cero. Porque para que me den r igual a uno, la verdad es bastante raro, muy poco común. En un parcial eso no va a pasar. Listo. Y ahora sí, ejemplo de este otro teorema que también es lógico, también se sobreentiende esto. Porque entonces yo les voy a dar como ejemplo. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Les voy a dar eh, la sucesión uno sobre n a la cuadrado. Y les voy a dar la sucesión 1 sobre n a la menos uno. Uno sobre n al cuadrado. Eso en límites, límite cuando n tiende a infinito de uno sobre n al cuadrado. Eso siempre va a dar cero. Eso siempre va a dar cero. Eso todos lo sabemos. En cambio, si yo hago este límite va a ser límite, bueno, hagámoslo un poquito más ordenado. Vamos a poner esto aquí al ladito. Eh, bueno, no recuerdo esto dónde iba. La sucesión es uno sobre n a la menos uno. Límite cuando n tiende a infinito de uno sobre n a la menos uno. Esto es lo mismo que tener límite cuando n tiende a infinito de subo el n hacia arriba para que quede positivo de n y esta cosa claramente da infinito. Entonces, esta converge y esta diverge. Como les dije, este teorema también es algo que ya sabemos de cálculo diferencial, porque todos sabemos hacer límites, pero igual pues no está de más mencionarlo. O bueno, en las notas pues lo mencionan como un teorema. Bueno, vamos a pasar entonces eh, a, bueno, tema uno. El tema 2 fue la definición. Vamos a pasar al tema 3 que va a ser las propiedades. Aunque las notas lo llaman leyes, entonces pongámoslo así. Leyes de los límites. Bueno, en conclusión entonces, muchachos, un pequeño repaso de lo que acabamos de hacer.
Las sucesiones es una lista de números a la cual yo le puedo definir una fórmula. Vamos a estudiar las sucesiones infinitas, entonces serán listas infinitas de puntos, los cuales típicamente los vamos a relacionar con una fórmula. No siempre será así, pero en el 99% de los casos, bueno, 95, se le puede asignar una fórmula. Si tiene un menos uno, pues, perdón, si tiene un menos uno, significa que el signo se intercala. También se puede definir de esta fórmula por recurrencia, es muy raro, pero también lo pueden preguntar. Podemos hacer la gráfica, pero recuerden que no toma el 1.5, 1.7, 1.8, sino que va saltando. 1, 2, 3, 4, 5. Aprendimos a hallar la fórmula de una sucesión y ahora vamos a decir en general que la definición de una sucesión es que yo la voy a asociar a su límite. Yo a toda sucesión le voy a calcular cuál es su límite, es decir, a qué número tiende esa sucesión en el infinito. Si es un número real, diremos que converge, pero si no tiende al 4 o tiende al 20, sino que tiende al infinito, vamos a decir que esa sucesión diverge. Listo. En ese caso, la sucesión diverge. Entonces ya vimos un montón de teoremas que la verdad son bastante redundantes. Esto ya lo sabíamos. Traducción, las sucesiones. Las vamos a estudiar como una función, porque es que yo los límites, yo los sé calcular muy bien para funciones, ¿cierto? Hay un curso completo de eso. Entonces vamos a decir, aunque sabemos que una sucesión no es una función, porque es que una sucesión se traga todo lo que hay entre los números enteros 1.5, 2.4. Aunque una sucesión se traga eso, yo voy a asumir, voy a suponer que voy a estudiar sus propiedades algebraicas como una función, porque yo sé calcular los límites por una función y eso me sirve para calcular el límite de una sucesión. Entonces ya acá empezamos a calcular un montón de límites, a decir si converge o diverge más propiedades redundantes, teorema de compresión también es algo redundante, para decir de que este moradito tiene que estar entre este negro y este negro. Luego dijimos esto, que es más redundancia todavía. eh, Luego tenemos la sucesión Rn, que también es algo redundante, pero creo que sí esta sí vale más la pena memorizar, entre comillas, memorizarla, porque esta me dice, si este numerito acá es igual a cero, perdón, si este numerito acá está entre menos uno y uno, converge, pero si está fuera de ese rango, diverge. Ejemplo, ya lo pusimos acá, 4 a la n. 4 a la n, todos sabemos que ese límite se va al infinito. En cambio, todos sabemos que si ese límite no es 4 sino que es menor que uno, o sea, un medio, ese límite converge, porque de hecho converge a cero, ¿cierto? Otro ejemplo, 1 a la 10 a la n, esta cosa se tiene que ir a cero, porque el denominador está creciendo más rápido que el numerador. Entonces, en el infinito esto será, no sé, 1/1.000.000. Y 1/1.000.000, como decía un profesor mío, vivía un pan en China. Pues, pues, le toca de migajas a cada uno. Pero si esta R es uno, pues 1 a la n, pues va a tender a uno. Todos sabemos que uno elevado a la 1.000.000 va a dar uno. Ese fue el resumen de los teoremas. Este también es muy lógico. N elevado al cuadrado, n elevado a la 3, esas cosas eh, divergen, se van a infinito, pero en cambio si esto es un n sobre n a la 5, 1 sobre n a la 7, esto claramente, estos límites convergen, estas sucesiones convergen y su límite tiende a cero. Bueno, leyes de los límites es para decir sus propiedades de que, leyes de los límites, bueno, para sucesiones. Para sucesiones. Simplemente quiere decir de que todas las leyes de límites se les aplica para sucesiones convergentes. Entonces diremos, sean A sub n y B sub n. Bueno, los estoy haciendo horrible estas llaves.
convergentes, convergentes. Entonces tenemos ley número uno, el límite de la suma a sub n más b sub n, podemos separarla. Esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Número 2. La multiplicación límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n será igual a separarlas. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n por límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Número 3. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n será igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, separar los límites sobre el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Siempre y cuando esta cosa sea diferente de cero, ¿cierto? Esto aquí, pues claramente tiene que ser diferente de cero, totalmente diferente de cero. Número 4, límite cuando n tiene infinito de c por a sub n va a ser igual a sacar la c, límite cuando n tiene infinito de a sub n. Listo. Bueno, en conclusión, nosotros ya conocíamos estas leyes de diferencial, pues, y son bastante intuitivas. Ustedes ya las estudiaron en un curso completo. Por eso acá en esta materia, pues, no se le da mucha importancia a esto, pero igual se menciona como algo que tienen que saber. Bueno, como les dije, pues, bueno, es un video, pues, ustedes pueden ir pausando el video, ¿cierto? Por eso es que yo puedo continuar, porque ustedes acá pausan, copian estas leyes, vuelven y revisan el video. La verdad, la virtualidad tiene demasiadas ventajas. El poder estar pausando, el poder volver a repetir si no entendí, etcétera. Que pues yo creo que todos en clase, hay muchas cosas que no entendemos o que necesitamos que nos repitan. Entonces, pausar, volver o volver a incluso un momento anterior en la clase. La verdad es una ventaja maravillosa. Bueno. Ya vimos el teorema de estricción, ya vimos los teoremas. eh, tutun, tutun, eh, vamos a poner aquí sucesiones. Denme un segundo, estoy revisando algo. Bueno, vamos a seguir con sucesiones monótonas. No mentiras, antes de pasar a eso, vamos a ver algunos ejemplos que sí veo que sí son bastante, bueno, considero que son bastante importantes. Entonces vamos a poner acá ejemplos de algunas sucesiones. Ejemplos de algunas sucesiones. Entonces, primero, vamos a decir que todas las sucesiones o convergen o divergen. Convergen o divergen. Esa será la pregunta. Número uno, vamos a tener acá. Tenemos eh, n sobre 2n más uno que multiplica a seno de pi sobre n. Listo. Bueno,
Esta claramente es una multiplicación entre dos funciones, o sea, este caso acá, una multiplicación entre dos sucesiones a la cual voy a llamar esta A y voy a llamar esta B. Listo. Eh, Voy a llamar esta A y esta B. Entonces voy a determinar si esta primera es convergente o divergente y voy a determinar luego si esta segunda es convergente o divergente. Entonces, para la primera, límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n más uno. Recuerden que el límite es en el infinito. Límites en el infinito, vamos a revisar el grado de la n y el número que lo acompaña. Este límite da un medio. O pueden aplicar regla del L'Hopital tranquilamente. Ponemos el número que acompaña a este, que es uno, y el número que acompaña a este, o sea, el más grande, que es 2. Entonces, ese límite da un medio. Y por otro lado, tenemos el límite cuando n tiende a infinito eh, de seno de pi sobre n, seno de pi sobre n. Bueno, este límite, digamos que es bastante particular. Este límite va a dar pi. Listo. Ese límite va a dar pi. Pues se los ahorro. Pues no lo tienen que hacer porque este límite pues es especial. Digamos que no cumple las condiciones, las condiciones típicas para resolverlo. Bueno, el caso es de que entonces, por lo tanto, me va a quedar que toda esa sucesión, su límite, límite de a sub n por b sub n, cuando n tiene infinito, esto va a ser igual a pi medios. Listo. Ejemplo número 2, analizar si la sucesión converge o diverge, e a la n sobre n. Esta sucesión, vamos entonces a sacar el límite, límite cuando n tiene infinito de e a la n sobre n. Esta sí la haremos por L'Hopital. La anterior la hicimos, digamos, por deducción rápida. Esta por L'Hopital, derivada de e a la n. Va a ser e a la n, derivada de n va a ser uno y e al infinito, pues va a dar infinito. Por lo tanto, esta, a ver, esta converge y esta diverge. Muchachos, muy importante repasar todo lo que tiene que ver con límites al infinito en diferencial y en especial, bueno, primero sus propiedades y segundo, la regla del L'Hopital, ¿listo? La regla del L'Hopital. Tercero, indeterminaciones. Muy importante recordar cuáles son esas indeterminaciones. Esta era una indeterminación, entonces aplicamos regla del L'Hopital. Infinito sobre infinito, deriva arriba, deriva abajo y ya me queda que ese límite es infinito. Número 3, vamos a determinar si la sucesión menos uno a la n converge o no. Eh, Resulta de que esta es un poquito particular. Esta sucesión, bueno, vamos a sacar su lista de números. Cuando n es uno menos uno a la uno pues es menos uno. Cuando n es 2, perdón, cuando n es 2 menos uno al cuadrado es uno, luego es menos uno, luego es uno, se siguen evaluando. O sea, en estas sucesiones que tienen el menos uno a la n, que se llaman alternantes, que el signo va cambiando, esta depende de si es par o impar. En este caso, cuando es par es positiva, cuando es impar es negativa, ¿cierto? Impar, par, impar, par, impar, par. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Listo. Ahora, vean que eso no tiende a nada. Todo el tiempo está menos uno uno menos uno uno menos uno uno. Está todo el tiempo oscilando. Entonces, esta sucesión no tiende a un número específico, por lo tanto diremos que esta sucesión diverge. Esta sucesión diverge. Ahora,
Vamos a poner acá 4. Vamos a poner acá 4. Tenemos eh, verificar pues ya esta sucesión que es -1 a la n más 1 por n a la 4 sobre 2n más 6n a la 5. Verificar si converge o diverge. Aunque el anterior era alternante y esa divergía, no quiere decir que todas las alternantes divergen. Esta es alternante y de hecho esta converge. Vamos a verlo. Resulta que nosotros vamos a aplicar una propiedad. Vamos a aplicar un teorema de todos estos que fue el teorema 2. El teorema 2 me dice que si yo encuentro que el valor absoluto es cero, entonces el límite de la sucesión completa me da cero. Es decir, yo voy a sacar valor absoluto a esta cosa. ¿Qué es valor absoluto? Sacar valor absoluto a esto, pues sería olvidarme el -1, ¿cierto? Y quedarme con los términos positivos. Entonces vamos a decir, aplicar teorema 2, aplicar teorema 2, límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto es igual a cero. Bueno, o sea, va a dar cero, de una vez les digo. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de -1 al n más 1 por valor absoluto de n a la 4 sobre 2n más 6n a la 5. Solamente separa el valor absoluto, eso se puede hacer perfectamente. Valor absoluto de -1 va a ser igual a 1, entonces me va a quedar sencillamente la misma expresión, pero sin el -1. N a la 4 sobre 2n más 6n a la 5. Esto va a ser igual a este límite, lo pueden hacer por lo que quieran, este puede salir por simple inspección porque el denominador es mayor que el numerador, esto va a dar cero. Y si esta cosa da cero, significa que límite cuando n tiende a infinito de a sub n también será igual a cero. Por lo tanto, esta va a converger, ¿cierto? Por lo tanto, este límite completo también dará cero, entonces la sucesión converge. Bueno, ahora sí vamos a pasar por punto 4, punto 5. Bueno, la verdad el tema está más largo de lo que pensé, siendo honesto, pues no pensé que la clase fuera a ser tan larga, pero bueno, pues toca hacer todo esto. Punto 4, punto 5, sucesiones monótonas. Sucesiones monótonas. Bueno, resulta que las sucesiones monótonas son sucesiones, pues el nombre lo dice, ¿cierto? Monótonas, como que siguen cierta, ¿cómo es que se llama eso? Siguen cierta predilección. Bueno, solamente lo diré. Una sucesión es monótona. Bueno, las sucesiones monótonas pueden ser crecientes o decrecientes. Esas son las sucesiones monótonas. Siempre crecen o siempre decrecen. Entonces, una sucesión es creciente si a sub n es menor que a sub n más uno. O sea, cada vez se va haciendo más grande, ¿cierto? El a sub 6 pues tiene que ser mayor al a sub 5, el a sub 20 tiene que ser mayor al a sub 19, cada vez se va haciendo más grande. Pues para todo n mayor o igual a uno. Muy importante esto también. Eh, una sucesión se dice que es decreciente, se dice que es decreciente si ocurre todo lo contrario. Sí, a sub n es mayor que a sub n más uno. O sea, tenemos a sub 6, perdón, tenemos a sub 5
Y resulta que es que a sub 5 es mayor que a sub 6, o en otras palabras, a sub 6 es menor que a sub 5. A sub 20 es menor que a sub 19, entonces cada vez está siendo más chiquita. En este caso tenemos algo así, en cambio en este caso tenemos algo así. Está claramente decreciendo y acá también es para todo n mayor o igual a 1. Porque es que estudiar función, o bueno, estudiar estas sucesiones, que las estudiamos como funciones, para n menores que 1 pasa cualquier cosa, la verdad. Ahora, una sucesión es monótona si es creciente, si es creciente o decreciente, creciente o decreciente. Bueno, eh, teorema. Bueno, entonces, ojo, estamos hablando si es creciente o decreciente. Nosotros, ¿cómo sabemos cuándo una función es decreciente? Cuando lo estudiamos con funciones, pues si queremos saber si una función es decreciente o decreciente, deberemos calcular la derivada. Calcular la derivada. Y ver en qué tramos la función crece o decrece, o sea, en qué tramos la derivada es positiva y en qué tramos la derivada es negativa. Y vamos a poner acá otro teorema. Ya vimos el teorema 6, entonces sigue el teorema 7. Teorema 7. Resulta que vamos a decir que toda sucesión acotada, toda sucesión, toda sucesión acotada y monótona es convergente. Ejemplo, esta de acá, digamos que tiene una cota acá. Si sigue creciendo, pero es acotada, pues significa que que se está acercando, digamos, el número 7. O sea que el límite sí existe. Por lo tanto, la sucesión será convergente. En cambio, si no fuera monótona, podría ser algo así, como la del seno, la del coseno. Esas cosas no son, ¿cómo es que se dicen? Esas cosas no son, fue la palabra, pues no son crecientes ni decrecientes, no son monótonas, entonces no son convergentes, porque es que esta función no está convirtiendo un número en específico, está todo el tiempo oscilando. Yo necesito que la sucesión se me vaya a un número específico y se me mantenga en ese mismo número en el infinito. Por eso necesito primero que sea monótona, o sea, que sea creciente o decreciente siempre, en este caso también creciente o decreciente, y encima que tenga una cota máxima, para que no esté tampoco decreciendo en el infinito, que no se la pase todo el tiempo así. Esta es monótona, pero yo necesito que tenga una cota, un tope máximo. Acá es lo mismo, esta es monótona, muy bien, pero yo necesito que tenga un máximo, no que se me vaya a ir decreciendo hasta el infinito. Bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es una sucesión acotada? Punto 5, punto 6, sucesión acotada. Bueno, la verdad es que el tema sí es bastante largo. Sucesión acotada. Resulta que yo puedo decir que una sucesión está acotada por arriba, por abajo. Puede estar arriba, acotada por arriba o acotada por abajo. Entonces, puede estar acotada por arriba. ¿Qué es estar acotada por arriba? En este caso no voy a escribir la definición.
O bueno, sí la voy a escribir, pero de una manera más cristiana. Y es que hay una cota acá, y entonces la sucesión, digamos que es así, ¿cierto? Nunca va a rebasar la cota. Esto significa que la sucesión tiene que ser menor o igual a esa cota m. Listo. A ese número m siempre. En cambio, diremos que esa acotada por abajo, si, si m es menor o igual que a sub n. Es decir, a sub n nunca va a ser más chiquito que m. Es decir, bueno, dibujemos esto con otro color para que se entienda mejor. Esto va a ser a sub n. Entonces vamos a poner acá una cota m minúscula y vamos a poner acá una sucesión a sub n que nunca sobrepasa esa cota. Listo, tiene un punto máximo que no puede superar. Ahora, si está acotada por arriba y por debajo, sí, está acotada por arriba, por arriba y por abajo, entonces la vamos a llamar con el nombre más original del mundo, que será a sub n es una, con el nombre más original del mundo. Está acotada por arriba, bien. Está acotada por abajo, bien. La llamaremos simplemente sucesión acotada y ya. Entonces, si yo les digo sucesión acotada, estoy diciendo en general que está acotada por arriba, pero también acotada por abajo. Entonces, ojo con eso. Listo. Esa simple frase está diciendo muchas cosas. Está diciendo que se cumplen esta y esta a la vez. Bueno, tema número 7 ya para cerrar. Para cerrar, yo creo que esta es la clase, que esta va a ser la clase más larga porque hemos visto un montón de cosas, un montón de teoría. Si no entendieron algo, les recomiendo que vuelvan, paren, vuelvan y vean la clase, etcétera. Que la repitan. La verdad es que las clases no van a ser así tan largas porque es que este tema sí estaba muy largo, la verdad. Si ustedes miran, este es el PDF más largo de las notas. Pues no pensé que me fuera a pasar tanto tiempo, pero bueno, es mejor ver las cosas con calma. Pero las siguientes clases sí serán más cortas porque lógicamente, si yo no estoy parando para que ustedes escriban, pues ahí hay un ahorro de tiempo y así ustedes no lo sienten tan pesado, pueden pararlas, no se toman tanto tiempo para pararlas, tienen tiempo para escribir, etcétera. Punto número 7, vamos a ver las sucesiones recursivas, que habíamos visto un ejemplo por acá arriba de recurrencia. Listo. Esas sucesiones recurrentes, pues recurrentes o recursivas, las vamos a estudiar acá un poquito más para ver cómo se solucionan. Entonces, cuando una sucesión es recurrente o recursiva, las solucionaremos, las solucionaremos utilizando la siguiente propiedad. Vamos a utilizar la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad? L es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n, pero también será igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más uno. Listo. Vamos a utilizar esta propiedad que la verdad es bastante linda. ¿Por qué digo linda? Porque digamos que es algo que todos sabemos, pero el tipo que la propuso es un genio.
Porque es que resulta que es que el límite, lo que él está diciendo, el límite para A en n igual a 1.000.000, tres ceros, es exactamente lo mismo que el límite para A en 1.000.000 uno, ¿cierto? A en n 1.000.000, n 1.000.000 uno, su valor en el infinito tiene que ser lo mismo. Pues, o sea, cuando las sucesiones son convergentes, ¿cierto? Cuando A sub n es convergente, es que ocurre eso. Entonces, claro, pues eso que dije, pues es muy obvio. Entonces, la cosa que está escrita ahí, pues no es como que hayan descubierto el agua, eso todos lo sabemos por encimita. Pero ahora, vamos a verlo entonces en un ejemplo para que lo vean aplicado y vean pues cómo es de bacano. Este ya sería el ejemplo 5. Ejemplo número 5. Ejemplo número 5 me va a decir entonces, suponga que la sucesión está definida por la relación recursiva. A 1 es igual a 2, a n más uno es igual a un medio de a sub n más 6. Listo. Esperen, denme un segundo. Bueno, aclaración es que pues estas no son las mismas que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Las anteriores pues digamos que se refería al término anterior, al término anterior. Las que vimos al inicio de clase, pues estas son un caso diferente porque ya es diferente, la forma en la que me dan la fórmula pues es diferente. Ya me la dan es en términos de a sub n. Listo. Bueno, el caso es que entonces esto será de para n igual a uno, 2, 3, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Me está diciendo que esta sucesión converge lógicamente. Entonces, hallar el límite, hallar L. ¿Qué vamos a hacer para hallar L entonces? Vamos a utilizar esta propiedad. Resulta que es que L es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n, pero también L es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más uno. Listo. Esto aquí lo sabemos y esto aquí lo sabemos por la propiedad que les acabo de decir y como les dije es algo totalmente intuitivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a coger y voy a sacar el límite a todo esto. Es decir, límite, voy a sacar el límite a la izquierda cuando n tiende a infinito de a sub n más uno. Esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de un medio de a sub n más 6. Vean que ahí en realidad yo no he hecho nada, simplemente apliqué límites a ambos lados. Acá es donde sí voy a hacer algo. Voy a aplicar la propiedad que acabamos de estudiar. Límite de a sub n más uno. Esto tiene que dar L, ¿cierto? Límite de a sub n más uno da L. Este límite entra, ¿cierto? Este límite entra. Esto va a ser igual a un medio. Límite de a sub n es L, ¿cierto? Este límite se reparte acá y se reparte acá. Propiedades de los límites, el límite entra ahí. Límite de a sub n va a ser L. Límite cuando n tiene infinito de 6 siempre va a ser límite de una constante y me da la misma constante. Límite de 6 me va a dar 6. Entonces me queda así el ejercicio. Vean que me quedó una ecuación de primer grado. Me quedó L es igual a un medio de L más 6. Eso era todo. Esto va a ser, entonces voy a pasar este 2 a multiplicar. 2L es igual a L más 6. Paso esta L a restar, 2L menos una L. Me va a quedar entonces L igual a 6.
Por lo tanto, esa sucesión de recurrencia, esa sucesión recursiva, y bueno, sí, vamos a dejarlo así mejor. Esa sucesión recursiva tiene como resultado que tiende a 6. Y bueno, el resto de los ejercicios pues ya los podrán revisar en el taller de la semana. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase para ver todo lo que corresponde a series. Eso es todo y feliz día.